Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer un versículo en el capítulo 4, el versículo 25. Lucas 4, 25. Y después vamos a leer, para que si lo quieren ir buscando ya también algunos, en Primera de Reyes 17, 1. Primero Lucas 4, 5. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y ahora en Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a leer estos dos versículos entonces, para empezar. En Lucas, capítulo 4, versículo 25, que leímos primero, es un momento especial en que el Señor se dirige a su sinagoga, a la sinagoga y a la ciudad donde él creció, se crió en Nazaret, y allí entonces lee el libro o el rollo del profeta Isaías, una profecía referente a él, y después les dice estas palabras en el contexto de que, o para probar que no hay profeta que no sea acepto, o que sea bien recibido más bien, o que sea acepto en su propia tierra, entre sus parientes o sus amigos. Y entonces cita esta frase o estas palabras respecto al profeta Elías. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Pues nos vamos a centrar en la vida del profeta Elías. Y dice así: en verdad había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Nos vamos a centrarnos hoy en los días de Elías, particularmente en algunos aspectos de esos días, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y el Señor Jesús describe los días de Elías como los días en que los cielos fueron cerrados por 3 años y 6 meses. Ahora, las palabras del Señor, por cierto, son siempre muy profundas y tienen un significado más amplio del que uno aparentemente puede notar a primera vista. A lo que hace referencia el Señor son los 3 años y medio que comenzaron cuando el profeta Elías aparece en escena, allí en 1 Reyes 17:1, y anuncia al rey Acab que no habrá lluvia ni rocío durante los próximos 3 años y medio, sino por su palabra. Y entonces viene una gran sequía sobre la tierra, sobre la nación de Israel, y durante 3 años y medio no cae lluvia, no cae rocío, no cae absolutamente nada de agua en la tierra, y la tierra empieza a secarse, los animales empiezan a morir. Una gran hambre se extiende por causa de eso, sobre todo en la tierra de Israel, y muchas personas también empiezan a morir. Por lo tanto, estamos hablando de una gran crisis caracterizada por este periodo de extrema sequía en la nación de Israel, una crisis nacional. Sin embargo, las palabras del Señor aquí siempre quieren decir más de lo que aparentemente se puede observar a primera vista. Porque los 3 años y medio que menciona el Señor aquí, que se refieren a ese periodo de sequía, corresponden en la Biblia a un periodo específico de tiempo que registra una intensa actividad satánica contra el pueblo de Dios. Esta es la primera mención en la Biblia de este periodo, que luego aparece típicamente mencionado en los libros de Daniel y Apocalipsis, los 3 años y medio. Y siempre la primera mención en la Escritura, y podríamos llamar a esto una ley de interpretación, una ley hermenéutica, la primera mención es muy importante para entender las siguientes menciones. Esta es la primera vez que se menciona o aparecen los 3 años y medio. Y en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, los 3 años y medio se refieren a un periodo específico de tiempo cuando Satanás ejercerá una enorme presión sobre el testimonio de Dios, sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, y intentará destruir o acabar con ese testimonio, acabar con el pueblo de Dios. De manera que esos 3 años de la época de Elías sirven luego para retratar ese tiempo de intensa persecución, que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se refiere a la época o el periodo de tiempo en que Antíoco Epífanes, aquel rey Seleucida, oprimió a Israel, intentó acabar con el culto, intentó acabar con el templo, profanó el templo e intentó destruir la escritura, destruir los rollos, quemar todos los rollos de la ley que existían en ese entonces. Fueron 3 años y medio. Y eso sirve para tipificar luego
Los 3 años y medio que se mencionan en Apocalipsis, 3 años y medio durante los cuales la ciudad de Jerusalén es pisoteada por los gentiles, 3 años y medio durante o 42 meses, o tiempo, se le mitad de un tiempo que se refiere a lo mismo, en que la bestia actúa y ejerce su poder y persigue a los santos, 3 años y medio en que la mujer huye al desierto, perseguida por el dragón, y se esconde del poder del dragón y de la furia del dragón, y es guardada y sustentada por Dios en el desierto durante 3 años y medio. De manera que es un periodo que siempre nos habla de un periodo de intensa actividad satánica. Pero por otro lado, también se refiere a que los cielos están cerrados. Y en la Escritura, un cielo abierto se refiere a la comunión de Dios con los hombres. La primera mención del cielo abierto aparece en la historia de Jacob, cuando Jacob huye de su hermano Esaú en el desierto, y entonces tiene un sueño y ve los cielos abiertos. Y ve que hay una escala que une el cielo y la tierra, y que Dios está en la cima de esa escala, y por allí descienden ángeles de Dios que tocan la piedra donde Jacob recuesta su cabeza. Y entonces, cuando despierta de su sueño, Jacob dice, cuán terrible es este lugar. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios, Betel, y puerta del cielo. Entonces, el cielo abierto significa el lugar donde el cielo toca la tierra, o donde el reino de Dios toca la tierra, donde se expresa la voluntad del cielo en la tierra, o donde la gloria del cielo toca la tierra. Eso es un cielo abierto. En otras palabras, es el lugar donde Dios tiene comunión con los hombres, el lugar donde los hombres y Dios se encuentran. Y entonces un cielo cerrado, en el caso de Israel, no solo significa cerrado en términos físicos, sin lluvia, sino que algo mucho peor está ocurriendo, producto de esta intensa actividad demoníaca contra el pueblo de Dios. El cielo está cerrado, es decir, la comunión de Dios con su pueblo está quebrada, está rota. No hay relación, no hay comunión entre Dios y su pueblo, y eso es una enorme tragedia que está ocurriendo en los días de Elías. Entonces, vamos a ir al capítulo 17 de Elías, de Primera de Reyes, donde se nos habla de Elías, y versículo 1. Vamos a comenzar ahí para entender lo que está ocurriendo, qué significa un cielo cerrado, por qué está cerrado el cielo, y cuáles son los pasos que Dios mismo va a tomar para que esa situación de extrema tensión, de extrema tragedia que está viviendo su nación, su pueblo, termine. Capítulo 17, versículo 1, dice entonces Elías Tisbita, lo leímos ya, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Todo esto que aparece aquí, aparece repentinamente. Elías aparece repentinamente en la historia del reino del norte, el reino de Israel, en el norte, las 10 tribus del norte, porque en ese tiempo ya la nación de Israel se había dividido en dos reinos, el reino del sur, Judá, y el reino del norte en Samaria, capital Samaria, el reino de Israel. Y en ese reino estaba reinando un rey llamado Acab. Y repentinamente aparece Elías en la escena de la historia. Y aparece sin ningún registro previo. No sabemos nada de su historia, quién era, de dónde venía, cuáles eran sus orígenes, no sabemos nada. Aparece este profeta extraordinario en la escena de la historia, y así como aparece, desaparece, en un torbellino, en un carro de fuego, desaparece de la historia de Israel, de la escena de la historia, y solo vuelve a aparecer allí en el monte de la transfiguración, cuando junto a Moisés hablan con el Señor Jesús. Entonces, aparece este profeta encarando al rey Acab, confrontando al rey Acab. Entonces, para entender qué está ocurriendo y por qué los cielos se cierran, y cuál es el contexto de esta crisis gigantesca que atacó o afectó al pueblo de Dios en aquel tiempo, necesitamos leer los versículos anteriores del capítulo 16. Desde el versículo 29 se nos dice entonces cuál es el contexto de la aparición de Elías. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y el rey Acab, hijo de Omri, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, hasta ahora no hay nada nuevo o particularmente nuevo respecto a los reyes del norte. Desde el primer rey de las dinastías del norte, que fue Jeroboam I, después de la división del reino, desde allí en adelante todos los reyes del norte de Israel hicieron, de acuerdo al registro bíblico, lo malo ante los ojos de Dios, los ojos del Señor. Todos ellos sin excepción. Así que en eso
Acab aparentemente sigue el patrón o el modelo de todos los reyes anteriores. Pero mire lo que agrega. Más que todos, al final del versículo 30, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, este rey no solo hizo lo malo, como todos los anteriores, sino que fue extremadamente malo y por lo tanto fue peor, el peor de todos los reyes del norte. Con él, con el rey Acab, la degradación, la corrupción del reino del norte llegó a un extremo. Y eso, por supuesto, evidencia una extrema también o intensa actividad satánica contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Vea entonces la explicación, versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, hijo de Nabat, entre paréntesis, fue, como dijimos, el primer rey del norte. Y se le nombra así los pecados de Jeroboam, que al final, en un análisis final de toda la historia, hasta que se destruye el reino del norte en el año 722 a.C., en un análisis final los escritores inspirados o los profetas inspirados examinan que fue o establecen que fue precisamente el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, lo que acarreó la ruina definitiva del reino del norte, o trajo la ruina definitiva. Y lo que hizo Jeroboam fue establecer un culto idolátrico, rival al culto de Jerusalén, para desviar al pueblo del norte, a las tribus del norte, de la fidelidad al templo de Jehová y al reino del sur, al reino de Judá, y para sacar la atracción que el reino del sur podía ejercer sobre las tribus del norte. Este reino encontró nada mejor que inventar un culto rival, idolátrico, puso 2 becerros, uno en Betel, otro en Dan, y allí estableció un culto pagano, semipagano, un sincretismo entre la revelación de Dios y los cultos paganos, y incluso estableció un sacerdocio pagano y rival. Y allí comenzó toda la tragedia del reino del norte, a través de la idolatría de Jeroboam. Pero Acab, se nos dice, le pareció poca cosa. Le pareció poco lo que había hecho Jeroboam, introduciendo esa idolatría, ese sincretismo en Israel, sino que fue mucho más allá. ¿Y qué hizo? Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y observa entonces qué está ocurriendo aquí. Jezabel dice, a quien tomó a Acab por mujer, era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Ahora, los Sidonios eran los pueblos, o el pueblo que vivía o moraba al norte del territorio de Israel, en lo que actualmente, en aquel entonces y actualmente, se llamaba el Líbano, o se llama el Líbano, y que luego los griegos llamaron Fenicia, y de ahí vienen los fenicios. Entonces, en esa región del norte habían 2 grandes ciudades importantes, Tiro y Sidón, y de allí salieron los navegantes fenicios que colonizaron toda la cuenca del Mediterráneo y llevaron también el famoso alfabeto fenicio, que es la base del alfabeto occidental, a toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, en ese territorio habían 2 grandes ciudades, Tiro y Sidón. ¿Y quiénes eran los fenicios o los libaneses o los sidonios de aquel entonces? No eran otra cosa que los descendientes de los antiguos cananeos que poblaban la tierra de Canaán cuando Israel entró en posesión de la tierra prometida. Y de esos pueblos, o esos pueblos que huyeron de la invasión israelita, los que no fueron muertos en la invasión y huyeron, se refugiaron al norte y construyeron esas ciudades y esa cultura al norte de Israel. Ahora, ¿usted recuerda cuál fue la instrucción de Dios para Israel, para Moisés y a través de Moisés a todo Israel, cuando entraron en la posesión de la tierra? Dios les dijo de manera muy clara, cuando ustedes entren en posesión de la tierra, tienen que derribar todos los altares de los cananeos, tienen que destruir el culto cananeo, tienen que destruir las estatuas de sus dioses, tienen que derribar los árboles de acera, que eran los árboles que se plantaban junto a los altares dedicados a Baal. Es decir, destruir el culto cananeo por completo, el culto religioso cananeo, por un lado. Y por otro lado, hubo una prohibición expresa de no dar sus hijos y sus hijas en matrimonio o en casamiento a los hijos e hijas de los cananeos. ¿Para qué? Para que esa cultura idolátrica, para que esa religión idolátrica y corrupta y perversa no entrara en Israel y no corrompiese a la nación de Israel. De hecho, en el libro de los jueces, cuando uno comienza a leer los primeros capítulos, se da cuenta que fue precisamente la desobediencia a ese mandamiento lo que trajo toda
la degradación y la ruina moral y espiritual de Israel durante el periodo de los jueces. Los, los israelitas desobedecieron los mandamientos de Dios, se casaron con las hijas e hijos de los cananeos y adoraron a los Baales, los dioses cananeos. Entonces, este culto que casi destruyó a Israel, casi destruyó al pueblo del pacto, porque era un culto, bueno, en primer lugar, extremadamente idolátrico, y en segundo lugar, extremadamente perverso. Porque el culto cananeo incluía orgías, incluía depravación sexual, inmoralidad sexual generalizada, prostitución sagrada, y en fin, toda clase de libertinaje. De esa manera los cananeos adoraban a sus dioses. Entonces, este rey hizo exactamente lo que la ley prohibía hacer. Se casó con una mujer cananea, y a través de esa mujer entró el culto cananeo y toda la perversión de ese culto cananeo que había sido expulsado de Israel por Saúl y David y luego Salomón, volvió a entrar y con la posibilidad cierta de acabar con la verdadera fe y con el pacto de Dios en Israel. Entonces fue y sirvió a Baal y lo adoró. El versículo 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de Acera, que era la consorte, o la diosa consorte en la mitología cananea de Baal, los famosos árboles de Acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel. Y presta atención aquí, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y la ira de Jehová, o la ira de Dios, no es más que la manifestación del justo juicio de Dios contra el pecado. Dios es santo. Y cuando la santidad de Dios es ofendida por el pecado de los hombres, entonces la consecuencia es que se revela la ira de Dios. Eso ya estaba escrito en toda la ley de Deuteronomio. Y la consecuencia de la ira de Dios es que el cielo se cierra. Dios esconde su rostro. Dios vuelve su rostro para esconderlo de aquellos que pecan contra él. Y entonces la consecuencia es que el cielo se cierra. Ya no hay más comunión, ya no hay más relación de Dios con los hombres. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Por un lado, perversión, corrupción, inmoralidad, extrema desviación, idolatría en el corazón de su pueblo, y la consecuencia de eso es la ira de Dios que termina con un cielo cerrado sobre la nación. Y Dios ya no tiene más relación con su pueblo por causa del pecado de su pueblo y la apostasía de su pueblo. Ve el versículo 34 ahora, al extremo al que finalmente llega esta apostasía de la nación. Versículo 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y el extremo de esta idolatría, o de la corrupción que ocurre a propósito de la idolatría de los dioses cananeos, de la adoración de estos dioses, es que un hombre llamado Hiel de Betel, un hebreo, reedifica la ciudad de Jericó. Usted sabe que la ciudad de Jericó fue la primera en caer la primera de las ciudades o las fortalezas cananeas que cayó cuando Israel entró en posesión de la tierra. Y representa toda la oposición de Canaán y del poder cananeo contra Dios y contra el pueblo de Dios. Esa ciudad cayó después de que Israel la rodeó durante 7 días y entonces la ciudad cayó. Y cuando cayó la ciudad y fue destruida la ciudad, Josué hizo un juramento y pronunció una maldición. Y la maldición de Josué es que nadie podía volver a edificar la ciudad a no ser que pagase el precio de la vida de sus hijos. Y por supuesto era una maldición terrible y nadie jamás osó desafiar esa maldición y esa sentencia de Dios sobre esa ciudad. Pero aquí la corrupción y la perversión de la nación llegó a tal punto que un hombre se atrevió a desafiar una maldición dada por Dios y construyó nuevamente Jericó y lo hizo al precio de sus hijos, de la vida de sus hijos, de su hijo mayor y su hijo menor. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, en primer lugar, la extrema apostasía lleva a que algunas personas desafíen abiertamente a Dios y desafíen sin temor alguno las maldiciones de Dios. Pero además de eso, nos habla de la extrema corrupción que el culto cananeo provocó en el corazón de la nación. Porque aparte de Baal, que era el Dios supremo, y era, entre paréntesis, era el Dios de la lluvia y de las tormentas y de las cosechas, y por eso el cielo se cierra para demostrar cuán vano, cuán impotente es realmente Baal de parte de Elías Tisbita, y por eso se cierra el cielo y no hay más lluvia, porque ellos esperaban que Baal les diera la lluvia. Aparte de Acera, que era la diosa de la fertilidad, que
que se adoraba a través de todo tipo de rituales orgiásticos y de inmoralidad y corrupción sexual. Pero aparte de eso había un tercer dios, entre los muchos, que era probablemente el peor de todos, un dios llamado Moloch, que aparece también en la Biblia, y que los cananeos adoraban arrojando niños recién nacidos en los brazos ardientes de una estatua de un ídolo que se calentaba al rojo vivo, porque eran de hierro, de fierro, se calentaban al rojo vivo esas manos, y allí se arrojaban los niños y se sacrificaban a este dios Moloch, para obtener algún tipo de beneficio o algún tipo de ayuda de parte de Moloch, de este supuesto dios. Pero lo terrible de todo es que este dios exigía el sacrificio de los niños. Y este señor, este israelita, en el colmo de la corrupción de la nación, termina sacrificando a sus propios hijos a este dios pagano, Moloch, desafiando a Dios y desafiando la maldición de Dios. Usted puede ver cuál es el camino de la degradación, de la desviación, de la apostasía. Y al final siempre quienes terminan sufriendo el mayor daño son los hijos, son los niños pequeños. El pueblo abandona a su Dios y quienes sufren las consecuencias son los niños pequeños, que son aquí en este caso sacrificados para honrar a estos dioses paganos. Entonces usted puede ver que lo que está ocurriendo en Israel es una crisis extrema. Es el momento oscuro, uno de los momentos más negros de la historia de la nación. Y en el centro de toda esa crisis hay dos personas, Acab y Jezabel. Y Acab, como ya sabemos, un rey extremadamente perverso, que consiente en todo lo que Jezabel hace. Por otro lado tenemos a Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? Vamos a fijarnos un poquito en esta mujer. Jezabel, aquí se nos dice, era hija de Ed-Baal, rey de los Sidones. Ahora, Ed-Baal era el rey sacerdote de los Sidones, o el sumo sacerdote de los Sidones. Porque en Tiro y en Sidón el rey era además el sumo sacerdote de la religión cananea, de manera que era el representante máximo de Baal, Astarot, Moloch y todos los dioses cananeos. Y Acab no solo se casa con una mujer cananea, sino con la hija del sumo sacerdote, el máximo representante de la perversa religión de los cananeos. Y de esa manera abre la puerta para que esa religión perversa entre en Israel y destruya a la nación. Y esto ocurre por medio de esta princesa pagana llamada Jezabel. Pero en realidad esto no es simplemente un fenómeno cultural o histórico, está ocurriendo algo mucho más profundo detrás de esto, porque recuerde que mencionamos que los 3 años y medio siempre representan un periodo de intensa actividad satánica contra el pueblo de Dios. Entonces, quiero invitarles a leer en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje del Señor Jesús a la iglesia en Tiatira, donde nuevamente se menciona a Jezabel. Y para entender un poquito más lo que está ocurriendo en aquel tiempo, lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí el Señor menciona a una mujer, una profetisa, pero le da un nombre simbólico, Jezabel. Porque lo que esta mujer estaba haciendo en la iglesia en Tiatira era equivalente a lo que Jezabel hizo en Israel en el tiempo del rey Acab y en los días de Elías. ¿Y qué hizo Jezabel? Corrompió al pueblo. Lo corrompió con dos elementos o con dos cosas. Primero, la idolatría, la introducción de los ídolos, de los falsos dioses que raptan o que cautivan el corazón y llevan el corazón de los hijos de Dios o del pueblo de Dios lejos de Dios, que esclavizan los corazones, entre ellos Baal y Astarot. Y en segundo lugar, y seduzca a mis siervos a fornicar, es decir, la inmoralidad. Esta mujer introducía las prácticas inmorales, en este caso inmoralidad sexual, y también entonces Jezabel estaba seduciendo y sedujo a la nación de Israel, la Jezabel histórica, a través de todas estas prácticas de inmoralidad sexual, de libertinaje, que apartaron a los israelitas lejos del pacto de Dios. El versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga.
Y aquí el Señor entonces revela quién está por detrás de todo esto. No es Jezabel, no es Acab. Bueno, en este caso la mujer está en la iglesia en Tiatira. Quien está detrás de esto es el mismo Satanás. Y lo que está en acción es un plan venido de las profundidades de Satanás, es decir, del corazón profundo y maligno, lleno de maquinaciones de Satanás contra Dios y contra su pueblo. Y lo que está ocurriendo aquí es nada más y nada menos que un plan demoníaco, satánico, para terminar con el pueblo de Dios, para destruir el pueblo de Dios. Y ese plan entonces está encabezado o llevado a cabo por un mensajero o una mensajera de Satanás llamada aquí Jezabel. Jezabel no es más que un mensajero, un instrumento satánico para destruir al pueblo de Dios. Y esto que está ocurriendo no es más que un plan que viene de las profundidades de Satanás. Entonces el Señor está revelando aquí de dónde venía todo lo que ocurrió y de dónde siempre vienen todos estos ataques para destruir, contra la iglesia, para destruir al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jezabel entonces? Si usted lee conmigo, no solo introdujo la idolatría, no solo introdujo la inmoralidad generalizada, dos herramientas que Satanás ha usado y usa hoy contra el pueblo de Dios históricamente y continúa usando hoy para destruir al pueblo de Dios, la idolatría y la inmoralidad. Ahora, una cosa importante, lógicamente hoy día ya no creemos más en esos dioses mitológicos, ni Baal, ni Asera, ni qué sé yo, Moloch. No, por supuesto que no creemos más en esos dioses. Pero los dioses siguen presentes, los falsos dioses siguen presentes en todas las culturas humanas. Y hoy día tenemos otros dioses con los cuales Satanás seduce y esclaviza el corazón de los hombres. Los dioses del dinero, de la fama, los dioses de la satisfacción ilimitada de los deseos, de la libertad, del consumo. Tantos dioses que existen en el mundo moderno, en la cultura moderna, que esclavizan a los hombres. Igual como los esclavizaban antaño. El dios del trabajo, el dios del logro personal, el dios del mérito, el dios de la familia. Casi cualquier cosa, como en el mundo pagano, se puede convertir en un dios. En un Dios que se apodera del corazón, de nuestros corazones, y nos lleva lejos del amor a Dios y de la fidelidad al Señor. Entonces, eso continúa vigente. La idolatría sigue siendo la gran herramienta satánica para destruir al pueblo de Dios. Y luego la inmoralidad. Pero hay algo más. Observe cuando Elías está huyendo de Jezabel en el capítulo 19, y el Señor habla con Elías, el versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9. 19:9. Y allí se metió en una cueva, Elías, huyendo de Jezabel, que había jurado matarlo, había decretado una sentencia de muerte contra Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel, y observa entonces las tres cosas que han ocurrido producto de este plan satánico a través de Jezabel en Israel. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Lo primero, obviamente la primera intención es que el pueblo de Dios se aparte de Dios, se aparte del pacto de Dios, se aparte de la comunión con Dios, de cualquier relación, es destruir la relación de Dios con su pueblo. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Y el altar en la Escritura siempre es el lugar de encuentro del hombre con Dios, es el lugar donde los hombres se encuentran con Dios, el lugar donde los hombres adoran al verdadero Dios. Pero en un significado más profundo, llegando al Nuevo Testamento, todos los altares dedicados a Dios en el Antiguo Testamento son tipo o figura de la cruz de Jesucristo. Porque solamente en la cruz es que los hombres podemos, y a través de la cruz, podemos encontrarnos con Dios y relacionarnos con Dios, reconciliarnos con Dios y tener comunión con Dios. Fue en la cruz que el velo se rasgó para que la presencia de Dios quedase disponible a todos los hombres. Entonces, Jezabel atacó, destruyó los altares. No solo Jezabel, sino que los mismos hijos de Israel, promovidos o alentados por Jezabel, derribaron los altares. Derribaron los altares. Y en tercer lugar, y han matado a espada a tus profetas. Y esto es lo tercero que Jezabel hizo, que Satanás promovió a través de Jezabel para destruir la fe del pueblo de Dios. Entonces recuerden, voy a hacer una lista nueva para que lo recordemos bien. Primero, la introducción de la idolatría, de los ídolos en el corazón. En segundo lugar, la introducción de la inmoralidad. La inmoralidad
principalmente sexual, pero en general todo tipo de corrupción e inmoralidad. En tercer lugar, la destrucción de todos los altares, para que no pudiese haber comunión con Dios. Y eso significa la destrucción del significado y el poder de la cruz, si lo traemos al tiempo presente. Porque Satanás es enemigo de la cruz de Cristo. Y no hay nada que Satanás en realidad odie tanto como la cruz de Cristo. Y en cuarto lugar, entonces, Jezabel mató a los profetas. Y eso significa la supresión o la destrucción de la palabra de Dios. Porque Satanás sabe que si él logra destruir, robar o silenciar la palabra de Dios, y en este caso los mensajeros que llevan la palabra de Dios, entonces él finalmente puede corromper y destruir al pueblo de Dios. Entonces, son estos cuatro elementos los que están en juego. Estas cuatro cosas están ocurriendo simultáneamente. Jezabel destruyó a los profetas, mató, literalmente asesinó a cientos de profetas de Dios para silenciar la palabra de Dios. Y de hecho, ahí en el capítulo 19, Elías está huyendo de Jezabel porque Jezabel también quiere matar a Elías. Entonces, este es el cuadro. Es un cuadro de extrema gravedad. Es un cuadro de extrema oscuridad. Es un cuadro de extrema crisis para la nación de Israel. Pero a través de esta extrema crisis nosotros podemos descubrir los elementos de cualquier crisis en la historia del pueblo de Dios. Porque estos elementos siempre se van a repetir. Porque sea en el pasado, sea en el presente, sea en el futuro, Satanás siempre va a usar las mismas herramientas, las mismas armas, los mismos esquemas contra el pueblo de Dios. Y por eso entonces la palabra de Dios siempre nos alerta sobre estas cosas, porque el propósito final de Satanás es que nosotros nos apartemos de Dios, perdamos comunión con Dios. En este caso, la intención satánica era llevarlos a un lugar donde la ira de Dios, así como fue la historia de Job, donde la ira de Dios pudiese dañar al pueblo de Dios y finalmente destruir al pueblo de Dios, o destruir en el tiempo presente a la iglesia del Señor. Entonces, hermanos amados, en esta situación, la respuesta de Dios viene a través de un hombre llamado Elías. Y aquí lo que resulta extremadamente importante es entender varias cosas, pero en primer lugar, entender que aunque Satanás pueda tener planes realmente salidos de lo profundo de su corazón, astutos y llenos de maquinaciones y que a veces sobrepasan, por supuesto, sobrepasan cualquier percepción e inteligencia humana, Satanás siempre está no muy atrás, sino 1000 pasos más atrás que Dios. O para decirlo de otra manera, al revés, nuestro Dios siempre está no un paso más adelante que Satanás, está 1000 pasos más adelante que Satanás. No existen planes satánicos que Dios no conozca a la perfección y sepa exactamente cómo contrarrestar y desbaratar. Y entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo responde Dios a esta amenaza en la vida o en los tiempos o en los días de Elías. Y en el versículo 1 viene la respuesta de Dios. Lo primero, aparece en escena un hombre llamado Elías. Elías, que aparece repentinamente en la escena de la historia, como ya dijimos, no tiene genealogía, no tiene pasado, no podemos rastrear el origen de Elías, ni su tierra, ni su pueblo, muy poquitas cosas, solo que era de los moradores de Galaad. Porque lo que importa, lo que resalta aquí en la escritura, no es el hombre mismo, no es el mensajero, sino el mensaje. No es el testigo, sino el testimonio. Y Elías no es más que un testigo, Elías no es más que un mensajero, pero lo que importa es el mensaje, lo que importa es lo que él viene a declarar, o lo que viene a probar o a demostrar. Él es un testigo del Dios vivo. Él viene para dar testimonio de Dios mismo. Entonces, lo que importa, otra vez repito, no es Elías, sino el Dios de Elías, el Dios que se revela y se da a conocer como redentor, como salvador de su pueblo a través de Elías. Fíjese usted que al final de la vida de Elías, cuando Eliseo, el profeta que sucedió a Elías, que fue sucesor de Elías, está con Elías en el último momento de la vida de Elías en la tierra, y Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. El manto de Elías cae a tierra, queda en la tierra, Eliseo lo recoge, y vuelve con el manto y se para en la ribera del río Jordán, y toma el manto de Elías y golpea el río, tal como había hecho Elías poco antes, y pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esa es la gran pregunta que tiene que quedar en el corazón después de observar los días del profeta Elías. No dónde está Elías,
La pregunta no es dónde están los Elías de hoy, aunque pudiéramos preguntar también. Pero más importante, mucho más importante, no es dónde están los Elías, sino dónde está Jehová, dónde está el Dios de Elías. Porque lo que hace toda la diferencia es el Dios que se revela, que se da a conocer a través de sus profetas, en este caso, Elías. El nombre Elías, que es lo segundo que vamos a observar aquí, entonces lo primero es que Elías es un mensajero. Lo importante es el testimonio de Dios que viene con Elías. Lo segundo que vamos a observar es que Elías, el nombre de Elías significa Jehová es Dios, o Jehová es mi Dios. Y su nombre ya es una declaración de guerra, es una declaración de principios en medio de la oscuridad y de la amenaza que Acab y Jezabel representan para el pueblo de Dios. Él se levanta y se para enfrente del rey y declara en su propio nombre su misión y su declaración de guerra y de principios. El único Dios, no es Baal, no es Astarot, no es ninguno de estos dioses falsos. El único y verdadero Dios es Jehová. Y Él es mi Dios. Y entonces la vida entera de Elías es un testimonio de que el único Dios verdadero, el único Dios que salva, que vive, que rescata, que redime, el único Dios que puede dar vida es Jehová, el Dios del pacto, el Dios de Israel. Entonces Elías aparece en la escena. Y aquí está su declaración. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Solamente Elías y luego Eliseo dicen esta frase en la escritura. Es como la frase, es como una marca de identidad de ambos profetas. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que ha pasado. Los hijos de Israel han dejado el pacto. Han olvidado a Dios, se han olvidado de su Dios, han abandonado la ley de Dios, el pacto de Dios, y se han entregado groseramente a la idolatría, a la inmoralidad, han matado a los profetas, han derribado los altares, han destruido toda traza de relación y comunión con Dios, instigados por Satanás a través de Jezabel. Pero Elías aparece en escena declarando, vive Jehová en cuya presencia estoy. El Dios al que yo sirvo, el Dios que represento, el Dios de cuya presencia vengo, es un Dios vivo, no como los dioses paganos, no como los dioses falsos, Baal o Moloch o Astarot o el que sea. Todos esos dioses no son más que fabricaciones humanas, inventos humanos, impotentes, incapaces, inútiles a la hora a la hora de la prueba. No son capaces de salvar, solo esclavizan, solo destruyen el alma humana y la vida humana, pero no tienen poder alguno porque no son dioses verdaderos. El único Dios, el verdadero Dios, es el Señor, es Jehová, a quien yo sirvo y en cuya presencia estoy. Usted recuerde que el pacto de Dios con Israel se basaba en eso. Dios sacó a Israel de Egipto, de una tierra de ídolos, de una tierra pagana, lo rescató con mano poderosa, como dice la Escritura, lo trajo hacia sí en el monte Sinaí, lo libró del poder de Faraón y lo libró de todo el poder de los dioses de Egipto, porque cada una de las plagas era un juicio contra un dios de Egipto, uno de los dioses de Egipto. Y Israel fue salvada de esa extrema opresión en la que vivía, como un pueblo esclavo, y fue traído al monte Sinaí para que Dios hiciera un pacto con él, un pacto de absoluta exclusividad. Ustedes me serán un pueblo santo, una nación santa, un pueblo consagrado a conocer, a servir, a amar al único y verdadero Dios, porque no hay otros dioses en el mundo. Los hombres viven adorando falsos dioses, pero el verdadero Dios se reveló a Israel, lo sacó de Egipto e hizo un pacto de exclusividad con ellos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, consagrado a adorar, a conocer y amar al único y verdadero Dios. Por eso, la gran declaración de Israel, de fe de Israel, es: oye pues Israel, el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, agregó el Señor Jesús. Ese es el gran mandamiento, ese es el principio de todo el pacto, de toda la relación. Solo hay un Dios y a ese Dios estamos consagrados. Para ese Dios fuimos separados, para ese Dios fuimos redimidos, para conocerlo, para adorarlo, para servirlo y para ser sus testigos, sus testimonios, sus representantes, un candelabro, una lámpara que alumbra en la oscuridad y en las tinieblas del mundo. Y ese mismo pacto se repite, Pedro lo repite en su primera carta, referido a nosotros. Nosotros somos ahora ese pueblo, esa nación santa, separada, constituida
y reunida y salvada y redimida solamente para el único y verdadero Dios. Entonces, Elías está recordando esto, el Dios del pacto, el único verdadero Dios, está trayendo en su declaración esta verdad delante del rey Acab y delante de toda la nación. Y en segundo lugar, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto nos recuerda las palabras que el apóstol Juan en su evangelio, en el primer capítulo, refiere a Juan el Bautista, que además vino vino en el mismo poder y en el mismo espíritu de Elías, y es el Elías que había de venir según el Señor Jesús. Y las palabras que se dicen allí de Juan el Bautista son muy aplicables al mismo Elías histórico. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Era un testigo, era un testimonio. Él no era la luz, él apuntaba hacia la luz, él mostraba el camino hacia la luz. Pero era un hombre que vino de Dios. En el griego, en el texto griego, literalmente, que vino de la presencia de Dios, al igual que Elías. Entonces Elías está diciendo que lo que él tiene que decir, el Dios del cual él viene a hablar, el Dios que él representa, es un Dios vivo, y que no es un Dios meramente, o que el conocimiento que él trae de Dios, o la palabra que viene de Dios, no es algo que simplemente aprendió de manera mental o intelectual, sino que es fruto de su propia experiencia. Es un hombre que viene de la presencia de Dios, que conoce a Dios íntimamente, que conoce a Dios experimentalmente. Es muy diferente tener información acerca de una persona y conocer a una persona. Por ejemplo, uno podría leer un libro entero, un tratado entero sobre algún personaje famoso, pero conocer a ese personaje, entrar en una relación real con ese personaje, es muy distinto. Lo mismo ocurre con Dios. Nosotros podemos leer todos los libros de teología, de doctrina, todo lo que podemos saber acerca de Dios. Podemos describir y definir la omnipotencia de Dios, describir y definir la omnisciencia de Dios, o el amor de Dios, o la justicia. Pero es muy distinto conocer personalmente al Dios omnipotente, conocer impersonalmente al Dios justo, al Dios que ama, al Dios que salva. Entonces Elías lo que viene a decir aquí es que él conoce a Dios de primera mano. Lo suyo es una experiencia real, íntima con Dios. Y hermanos amados, en las grandes crisis del pueblo de Dios, en las grandes batallas del pueblo de Dios, lo que siempre se necesita y siempre se va a necesitar son hombres que conozcan íntima y personalmente a Dios. Hombres que vienen de la presencia de Dios. Solo eso puede satisfacer y resolver las necesidades, esas crisis y de esas horas más oscuras. Y Elías viene de la presencia de Dios, conoce a Dios, viene con una palabra de Dios que aprendió en la presencia misma de Dios. Y entonces se enfrenta al rey Acab y decreta, ¿no es cierto?, que durante 3 años y medio no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Hermanos amados, voy a saltar ahora al capítulo 19 porque me interesa centrarme en el punto en que se resuelve esta crisis y el cielo cerrado finalmente se abre sobre Israel. Y, perdón, el capítulo 18. Y pasaron 3 años y medio, Elías se esconde de Baal, es sustentado milagrosamente por Baal, perdón, por Dios, se esconde de Acab, y durante esos 3 años y medio en que él está escondido, la falta de lluvia no hace más que evidenciar la absoluta falsedad e impotencia de este dios cananeo Baal, que era supuestamente el dios de la lluvia. Dios está probando a través de Elías cómo ese dios es impotente y no puede resolver absolutamente nada respecto a la nación de Israel. Pero pasados los 13 años y medio, Dios habla nuevamente con Elías, y Elías es enviado acá nuevamente. Y capítulo 18, versículo 1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Porque el Dios que da la lluvia, el Dios que sostiene la vida, es el único verdadero Dios. No Acab, no Baal, ni Acab, ni Jezabel, ni ninguno de ellos. Y entonces se presenta ante Acab. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, 18-17, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Ahora esto casi parece irónico, ¿no? Mira la respuesta de Elías. Y él respondió: yo no he turbado a Israel. El problema aquí no soy yo, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Tú eres la causa, le dice Elías a Acab, de lo que está ocurriendo.
Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Ahora, fíjese qué llama la atención aquí. Elías es un hombre destemido. Un hombre solo, solitario, que en el nombre de Dios, y que viene de la presencia de Dios, y se enfrenta a este rey perverso. Se enfrenta a la reina Jezabel, más perversa que el rey, y se enfrenta a una nación que destruía los altares de Dios y que mataba a los profetas de Dios. Y no solo eso, sino que se enfrenta a los 450 profetas de uno y de otro, 900 profetas paganos. Un hombre solo, enfrentando a toda una nación totalmente desviada y apóstata. Y sin temor por su propia vida, se enfrenta al rey Acab. Acab había matado a los profetas, Jezabel mataba a los profetas, Elías era el único profeta que aparentemente quedaba vivo. Y sin embargo es capaz de enfrentarse a todo esto sin temor. Y enfrentarlo con una autoridad que simplemente llama la atención. Porque Acab, en lugar de reaccionar, parece que no tiene más que someterse a lo que pide Elías. Y la razón de esto es porque Elías, a diferencia de la nación, que está bajo un cielo cerrado por causa de su apostasía, Elías es un hombre que está bajo un cielo abierto. Él sí está en comunión con Dios. El cielo está así abierto sobre Elías. Él sí está en relación con el Dios del cielo. Y entonces esa autoridad es la que él representa. Y esa autoridad es irresistible para los poderes del mundo. Lo que aquí queda claro, lo que siempre va a quedar claro, es que cualquier poder del mundo, los reyes más poderosos, sean reyes, emperadores, cualquier emisario, incluso satánico, es absolutamente impotente para enfrentar la autoridad del Dios del cielo. Y Elías, en nombre del Señor, se enfrenta a todos ellos y ellos no tienen más que acatar lo que dice Elías, porque quien está apoyando a Elías, quien está detrás de Elías, es el Dios verdadero y su autoridad y su poder es quienes sostienen a Elías. Y eso nos muestra que aquellos que representan a Dios, aunque sea uno solo, tiene más poder que todos aquellos que se unen y representan a Satanás y sus planes. Entonces, Acab se somete a Elías, porque quien actúa en Elías es Dios mismo, y no hay poder contra Dios, y no hay autoridad contra el reino de Dios. Y el versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, tal como Elías le dice, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y ahora aquí es un pequeño versículo, pero seguramente fue una convocación y una reunión que llevó una logística enorme de semanas de organización. Imagínense juntar a todo Israel, yo no sé si todo Israel, tal vez sea una hipérbole, pero a lo menos una gran cantidad del pueblo de Israel fue al Monte Carmelo, de diversas partes, de diversos puntos, hasta que finalmente llegaron allá y se reunieron para esta ocasión tan solemne. Y Elías entonces, él solo, enfrentando todos estos poderes demoníacos y sin embargo, con un dominio espiritual de la situación que solo puede ocurrir cuando Dios mismo está presente y actuando en la vida de sus siervos. Y el 21 dice, y acercándose Elías, versículo 21, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y aquí podemos ver, como en ninguna otra parte, el extremo de degradación y confusión moral y espiritual del pueblo. Porque Elías los confronta y les dice, muy bien, entonces, ¿por qué no se deciden? Tomen una decisión. Pero no sigan tratando de servir a Dios y servir a Baal, en una especie de acomodación. Esto nos recuerda mucho las palabras del Señor a la iglesia en la Odisea. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor le dice, o te comprometes completamente con el verdadero Dios, o no, pero no trates de estar en los dos lados. Y lo que hacía este pueblo era simplemente decir, el Dios que nos dé más beneficios, el Dios del cual obtengamos más beneficios, a ese Dios serviremos y a ese Dios adoraremos. Por lo tanto, usted puede ver cuál es la situación del pueblo. Ellos no aman a Dios, no quieren al verdadero Dios porque es el verdadero, porque es el único, porque es aquel a quien ellos deben servir, porque están obligados en un pacto. Si no, ellos ni siquiera existirían como nación. Dios los redimió, los rescató para sí mismo. Hicieron un pacto con él.
Y ahora ellos desconocen absolutamente ese pacto. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y entonces Elías propone un desafío para todo el pueblo. Y él dice, vamos a ver entonces cuál es el verdadero Dios. Vamos a poner en evidencia cuál es el verdadero Dios. ¿Cómo se prueba cuál es el verdadero Dios al que ustedes deben servir? Y pide entonces que se les den 2 bueyes. No lo vamos a leer porque es largo. Pide 2 bueyes, pide que se corten en trozos, se haga una hoguera con leña, se pongan los bueyes cortados sobre la leña. Y entonces el versículo 24 le dice a los profetas de Baal, invocad vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Y entonces Elías dice, vamos a hacer un desafío, hace el desafío, y el Dios que responda a la invocación por medio de fuego, ese sea Dios. Vamos a ver entonces qué significado tiene. ¿Por qué Elías dice el Dios que responda por medio de fuego? Pero esa es la prueba. Y entonces el desafío se hace, y primero los profetas de Baal toman la delantera, cortan el buey en pedazos, lo ponen sobre la leña, y entonces de la mañana a la tarde invocan a Baal, invocan a su Dios, pero claramente no hay absolutamente ninguna respuesta porque Baal no existe. No hay ningún Dios llamado Baal. Y ellos están sirviendo simplemente a una ilusión, a una fabricación de sus corazones, engañados por Satanás. Y hermanos, siempre ocurre así con los falsos dioses. Esos dioses siempre fallan, siempre fracasan, siempre decepcionan cuando son invocados. Esclavizan el corazón, ofrecen promesas, desvían el corazón, pero nunca son capaces de cumplir porque no existen, porque simplemente no son verdaderos dioses y no tienen el poder de salvar a los que los invocan. Y entonces la prueba de Elías simplemente tiene el propósito de demostrar cuán inútil, cuán falso, cuán vacío es el culto a Baal, cuán ilusorio es este ídolo y este falso Dios al que ellos están invocando y sirviendo. Y ahora lo está demostrando delante de todos. Incluso tenemos algunas de las páginas, pocas páginas humorísticas de la historia a propósito de esta confrontación. El 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Pero la burla de Elías es una burla intencional, no es simplemente burla por burla. Lo que Elías hace al burlarse de ellos es lo que en apologética, cuando se hace una defensa de la fe, se llama reducción al absurdo. O sea, llegar a los límites de una argumentación para mostrar cuán absurdo es aquello que las personas que no creen en Dios plantean o dicen. Y en este caso, él está mostrando cuán absurdo es el culto a Baal y la idolatría. Porque dice, gritad en alta voz, Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. En otras palabras, ese Dios de ustedes parece que necesita un poquito de ayuda, necesitan que grite más fuerte, es un Dios un poco complicado, o se quedó dormido, o está meditando y no está escuchando, así que griten más, o quizás se fue de camino. Bueno, en el fondo es un Dios bastante débil, bastante inútil el Dios que ustedes invocan. Pero ellos, dice, clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Es decir, la idea fundamental de todas las religiones meramente humanas es que nosotros podemos ganar el favor de Dios o de los dioses por medio de nuestros propios sacrificios, de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio mérito. Que los dioses pueden ser obligados, o Dios mismo, una visión pagana, puede ser obligado a actuar en nuestro favor por medio de nuestro propio sacrificio. Y por eso ellos se sajaban con cuchillos y lancetas, etc., hasta chorrear sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Y entonces toda la falsedad de la idolatría quedó desnuda, quedó expuesta en el desafío de Elías. Nunca debemos olvidar, hermanos, que estos son hechos reales, personas reales. Es un hombre como nosotros, como dice Santiago, un hombre de carne y hueso, sujeto a pasiones como nosotros, débil también como nosotros,
pero que sostenido por el poder de Dios, porque conocía a Dios, sostenido por la presencia de Dios, se enfrentó a estos hombres, a estos falsos profetas, y probó la absoluta falsedad y vaciedad de este culto a Baal que estaba consumiendo y destruyendo a la nación de Israel. No hubo nadie que escuchase, porque no hay obviamente ningún Baal que escuche. Versículo 30. Y ahora entonces vamos a prestar mucha atención a los pasos de la restauración. ¿Qué hace Dios por medio de Elías para recuperar a su pueblo, para salvar a su pueblo? Y aquí necesitamos entender, antes de entrar en esto, algo muy importante. En todo el Antiguo Testamento existe una tensión entre la ira de Dios y la misericordia de Dios. Por un lado, vemos que la ira de Dios se revela contra el pecado, porque Dios, siendo justo, no puede sino revelar su santa ira contra el pecado. Si Dios no juzgara el pecado, Dios no sería el Dios justo que es. Si Dios no castigara el pecado, Dios no sería el Dios justo y santo que es. Por lo tanto, Dios tiene necesariamente que castigar al pecado y juzgar el pecado. Pero por otro lado, Dios ama a los pecadores. Dios tiene compasión de los pecadores. Y en este caso, compasión de su pueblo extraviado y apóstata. Y Dios no quiere destruir a su pueblo. Y entonces la justicia de Dios, o la santidad de Dios, exige el castigo y la ira. Y eso es lo que se revela en la primera parte con el cielo cerrado. Pero por otro lado, la misericordia de Dios lo que busca es salvar, rescatar, no destruir a los que se han rebelado, a los que han pecado contra Él. Entonces, esta tensión entre la ira y la misericordia de Dios, o entre la justicia y la misericordia de Dios, solo se va a resolver en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En la cruz de Jesucristo. Porque en la cruz la justicia y la misericordia se encontraron. Porque en la cruz el castigo justo por el pecado y la compasión y la justificación del pecador se encontraron y se reconciliaron. Y es en la cruz donde Dios castiga el pecado y justifica al pecador. Solo por medio de la cruz se hace posible entonces que Dios continúe siendo justo y santo y castigando el pecado y a la vez sea compasivo y misericordioso, redimiendo, rescatando y justificando al pecador. Y estos dos elementos del carácter de Dios están aquí plenamente presentes, porque están presentes en todo el Antiguo Testamento. Por un lado, la ira de Dios cerrando el cielo como consecuencia de la rebelión y el pecado de su nación, de la apostasía de su pueblo. Pero por otro lado, la misericordia de Dios sosteniéndola a su pueblo para abrir el cielo por medio de un hombre llamado Elías, para redimir y salvar a su pueblo y que su pueblo no sea destruido por el pecado. Y entonces Elías, el versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y esto es bastante importante, es un momento solemne. Elías lo primero que dice es, acérquense a mí. Acérquense a mí, porque Elías está allí representando a Dios mismo. Es un testimonio, es un testigo de Dios. Y él, al decir acérquense a mí, lo que les está diciendo es acérquense al Dios que yo represento. Acérquense al Dios cuyo pacto, cuya presencia yo represento. Ahora, no es que se acerquen a Elías como tal, sino que se acerquen al Dios de Elías. Vengan a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, o reparó, o restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Recuerdan que dijimos que los hijos de Israel habían derribado los altares? Y que el altar siempre es un tipo, una figura de la cruz. Por lo tanto, lo que había sido derribado era el lugar, el único lugar donde se hace posible la reconciliación, la restauración de los hombres, la remisión del pecado, la redención. Y esto significa que el significado y el poder de la cruz habían sido derribados en Israel. Recuerde esto, en Filipenses, cuando Pablo, el apóstol, habla de los judaizantes o de los falsos maestros, los llama enemigos de la cruz de Cristo. Porque si hay algo que Satanás odia, es la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo significa la victoria definitiva y completa de Cristo sobre Satanás y sobre los poderes de las tinieblas. En Colosenses se nos dice que él despojó a los principados, los exhibió públicamente, los desnudó, así como está haciendo Elías aquí con Baal y todo este culto, lo está desnudando, despojando públicamente. Así dice la Escritura, en la cruz, Cristo despojó a los principados, a las potestades, los incorporó a su cortejo triunfal,
como el general romano que entraba en Roma, llevando a todos los cautivos atrás de él, atrás de su ejército, encadenados, expuestos a la vergüenza pública, completamente derrotados y humillados. Así Cristo despojó a las potestades, a los principados, a Satanás, y los expuso públicamente a la derrota. Los derrotó definitiva y completamente sobre la cruz. Porque en la cruz el pecado fue expiado, la culpa fue expiada, todos nuestros pecados fueron cancelados y por lo tanto ya no hay más acusación, ya no hay más base de acusación de Satanás contra los hijos de Dios. Por eso Satanás odia la cruz, por eso Satanás aborrece la cruz y va a hacer siempre todo lo posible por robarnos el poder, el significado, el valor de la cruz a los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué hace Elías? Lo primero, restaura el altar. Y eso significa restaura el significado, el poder, la centralidad de la cruz. Restaura el altar que estaba derribado. Por eso se había perdido la comunión, por eso se había perdido la relación. Por eso la idolatría y el cielo cerrado sobre Israel. Pero él restaura el altar. Y fíjese lo que hace para restaurar, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Entonces, déjeme recordar algunas cosas aquí que son muy importantes. Lo primero que hace Elías es reunir las 12 piedras. 12 piedras por el número de las tribus de Israel. Porque Elías entiende, como profeta de Dios, que el problema no comenzó con Acab, que la ruina que están experimentando allí, y la tragedia y la crisis que están experimentando, no comenzó con Acab, ni con Jezabel, ni siquiera con los reyes anteriores, sino que comenzó cuando el reino se dividió. Cuando la nación se dividió, cuando se creó el reino del norte y el reino del sur, producto precisamente de la apostasía y de la idolatría de Salomón, y entonces se partió el reino, allí comenzó la ruina espiritual de la nación, la historia de decadencia espiritual. Y entonces lo que hace Elías es, en primer lugar, restaurar el principio de unidad. Y si hay algo, hermanos amados, que ha debilitado, continúa debilitando y seguirá debilitando al pueblo de Dios y a la iglesia de Cristo, es la división entre sus hijos. Es la división de los hijos de Dios. Por lo tanto, lo primero que hace Elías es restaurar la unidad de la nación, simbólicamente en el altar. Recuerde que en la cruz, porque el altar representa la cruz, Dios de ambos pueblos hizo uno. Dios de todos nosotros hizo un solo y nuevo hombre. Hay un solo cuerpo, una sola familia, una sola iglesia que Dios en Cristo edificó en la cruz. Ese nuevo hombre fue edificado en la cruz. Y por lo tanto la iglesia es una sola a partir del hecho de la cruz. La cruz entonces nos habla en primer lugar de nuestra unidad, que todos nosotros que estábamos esparcidos fuimos reunidos en Cristo para formar en Cristo un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo. Entonces el primer elemento que restaura Elías es la unidad del pueblo de Dios. Un solo pueblo, bajo un solo Dios, un solo cuerpo, bajo una sola cabeza, una sola familia, con un solo Padre Celestial. Lo segundo dice aquí es que edificó el 32 con las piedras un altar en el nombre de Jehová. En Éxodo, capítulo 20, usted lee conmigo, están las leyes del altar, o las leyes de edificación del altar. En el versículo 25 y 26. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y aquí tenemos las dos leyes del altar, o las dos leyes de la cruz. La primera ley es, si haces altar de piedra, no lo labres de cantería, o no pongas herramientas sobre él, no apliques ninguna herramienta sobre él, dice en un texto paralelo. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Qué significa esto? Que la cruz, en primer lugar, nos habla de la exclusión de toda capacidad, fuerza, habilidad meramente humana y carnal. Ese es el significado de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
mas vive Cristo en mí. Y eso quiere decir la exclusión de lo que es meramente capacidad, habilidad humana. La cruz nos habla entonces de la exclusión de la carne. Y por eso entonces no podía ser aplicada herramientas sobre ella. Porque las herramientas significan lo que nosotros hacemos. Pero nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. No podemos hacer nada para ganar su favor, ganar su amor, obtener algún beneficio. No, todo es dado por pura gracia. La cruz significa que Dios actúa en nuestro favor de manera completa y plena para salvar, para redimir, para rescatar. Pero por otro lado significa que la carne tiene que ser excluida, tiene que ser puesta a un lado, tiene que ser dejada de lado. Lo que dice Pablo en Filipenses. Nosotros dice, somos la circuncisión. La circuncisión también es una figura de la cruz. Los que en espíritu servimos a Dios o adoramos a Dios, porque ese es el significado, la adoración, la comunión íntima con Dios, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, no apoyándonos en la carne, ni en nuestras capacidades, ni en nuestras habilidades, ni en nada de lo que tenemos por nosotros mismos. Ese es el primer elemento de la cruz. Recuerde el contraste. Los profetas de Baal creían que a través de su esfuerzo, de su sacrificio, de su propia carne, podían ganar el favor de sus dioses. La segunda ley del altar, versículo 26, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Y qué significa esto? En el mundo antiguo, los paganos hacían altares a sus dioses que eran verdaderas pirámides, con grandes escalas o gradas que subían hasta la cima. Y allá en la cima se ubicaba el altar mismo donde se ofrecían los sacrificios. Entonces los sacerdotes paganos, los paganos subían por estas escaleras hacia arriba. En Babilonia, por ejemplo, están los famosos sigurats, que eran estas especies de pirámides por las cuales subían los sacerdotes paganos a ofrecer cultos a sus dioses. De hecho, se cree que la Torre de Babel era una especie de sigurat babilónico. En América, en Mesoamérica, en América Central, están las ruinas mayas, por ejemplo, que también eran pirámides donde los mayas subían a hacer sus sacrificios, que lamentablemente eran sacrificios humanos, a sus dioses por estas escalas. Pero la idea central de todo esto era el hombre subiendo para encontrarse con Dios. Era el esfuerzo humano o el mérito humano logrando el favor de Dios. El hombre subiendo a encontrarse con Dios. Pero en la ley del altar, en la ley de la cruz se nos dice que nosotros no podemos subir hasta Dios. Que nosotros estamos tan perdidos, somos tan pecadores, estamos tan corrompidos por el pecado que no hay nada que podamos hacer para subir, para ganar, para obtener el favor de Dios, el amor de Dios, o algún tipo de relación con Dios. Estamos en el fondo del pozo. Y la cruz nos dice que es Dios mismo el que desciende hasta nosotros. No nosotros que subimos a Dios, Dios que desciende en Cristo, al fondo del pozo de nuestra perdición, de nuestro pecado, y Él nos salva, Él nos rescata, Él nos redime. La cruz nos dice que Él es el único que puede salvar, y que lo hace de manera absolutamente unilateral, sin mérito, sin ninguna capacidad nuestra para salvarnos. Él nos salva en la cruz. Ese es el significado de la cruz, Dios mismo viniendo a salvar, Dios mismo redimiendo, rescatando. Entonces, cuando Elías restaura el altar, el escritor inspirado nos recuerda la historia de Jacob, cuyo nombre se cambió por Israel. Usted recuerda la historia de Jacob, aquel sueño, el cielo abierto, y Dios le dice, entonces, y se le da un nombre, Betel. Pero ¿en qué momento? Porque Jacob tuvo que pasar un largo proceso para finalmente llegar a esa experiencia habitual, constante de un cielo abierto, de una comunión abierta con Dios. ¿Cuándo? Cuando su naturaleza fue transformada de Jacob en Israel. ¿Usted recuerda aquella noche en que él luchó con un ángel una noche entera y finalmente el ángel quebró la cadera de Jacob, rompió el muslo? ¿Para qué? Para inhabilitarlo, para invalidarlo de por vida. Y eso nos habla de la obra de la cruz. La fuerza natural de Jacob, la habilidad de Jacob, la naturaleza engañosa de Jacob fue quebrada por el poder de Dios, por el poder de la cruz, por esa noche de oscuridad en que luchó con Dios. Y entonces su nombre fue cambiado de Jacob, el que engaña, en Israel, el príncipe de Dios. Y en el capítulo 18 se nos dice que Israel es el nombre que corresponde al cielo abierto, a la comunión con Dios, después de que Jacob edifica un altar
y establece esa comunión, esa intimidad con Dios. Hermanos amados, la cruz es lo que garantiza un cielo abierto para nosotros. Y entonces, Él reedifica el altar. Ese es el primer elemento, el primer paso entonces, la restauración del poder y el significado de la cruz. El segundo, versículo 33, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. El segundo elemento es el sacrificio mismo. Este sacrificio en particular es el sacrificio del holocausto. Y si usted lee el Levítico, en los primeros 7 capítulos están los distintos tipos de sacrificios que se ofrecían a Dios. El primero que se menciona es el sacrificio del holocausto. El sacrificio del holocausto era una ofrenda de un animal, en este caso un buey o un becerro o un cordero podía ser también, que se ofrecía completamente a Dios. Se colocaba sobre el altar y se dejaba allí completo. En todos los otros sacrificios, los sacerdotes podían tomar una parte para sí, pero en este sacrificio no. La totalidad del sacrificio se ponía sobre el altar y se quemaba en ofrenda de olor grato a Dios. Y eso significa que el propósito del sacrificio era agradar plena y totalmente a Dios, complacer perfectamente a Dios. Y el holocausto, en ese sentido, es una figura de la vida perfecta, de santidad y justicia que Cristo ofreció al Padre en nuestro lugar. Usted recuerda a nosotros pecadores, y como pecadores, totalmente excluidos del favor de Dios. Entonces, cuando Cristo se ofrece a sí mismo en la cruz, por nosotros como un holocausto, como una ofrenda de una vida santa y perfecta, agradable a Dios, entonces Él sustituye nuestro pecado por su justicia. ¿Qué significa eso? Que Cristo hace propiciación y expiación por nuestros pecados. La expiación significa que Él toma nuestro lugar, recibe el castigo del pecado, sufre el castigo que nosotros merecíamos y por eso hace expiación. Cristo toma nuestro lugar en la muerte. Pero la propiciación significa que Él aparta la ira de Dios de nosotros. Recuerda, estas dos cosas son importantes en el sacrificio de la cruz. Por un lado, Cristo expía el pecado y por otro lado, propicia el pecado. Es decir, aparta la ira de Dios, porque aquí el problema era la ira de Dios que estaba sobre el pueblo y por eso el cielo estaba cerrado. Pero el sacrificio de Cristo apartó la ira de Dios. Cristo, su sacrificio, fue como aquellos pararrayos. ¿Usted ha visto los pararrayos en la cima de los grandes edificios, de los rascacielos? Cuando viene una tormenta sobre la ciudad y caen esos rayos, el pararrayo lo que hace es desviar el rayo, que no cae sobre un edificio, sobre la gente para matarla, sino que cae sobre el pararrayo. Y de esa manera desvía el rayo para que no golpee ni dañe a nadie. Así Cristo en la cruz es como un gran pararrayos. Él atrajo sobre sí toda la ira de Dios. Y todo el poder de esa ira cayó sobre Él. Y de esa manera Él apartó la ira para que no cayese sobre nosotros. Cayó sobre Él para que nunca tuviera que tocarnos a nosotros. Y así Él hizo propiciación. Apartó la ira de Dios de nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Y de esa manera entonces el camino se abrió. Porque Él abrió el camino para que podamos ahora sí reconciliarnos con Dios, encontrarnos con Dios. El camino está abierto, el velo se rasgó, el cielo se abrió cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. La ira de Dios se apartó para siempre y la justicia de Dios fue satisfecha. Y Dios encontró justicia y su compasión y su misericordia. ¿Por qué? Porque además Él fue la ofrenda perfecta. Y su justicia fue recibida en lugar de nosotros. Y así nosotros somos vestidos de su justicia para presentarnos sin mancha, perfectamente justos ante los ojos de Dios. Y así seremos y somos recibidos y seremos eternamente recibidos en los brazos del Padre. Qué bendita obra la de Jesucristo en la cruz. Por eso, hermanos amados, el diablo odia la cruz. Por eso la aborrece, porque sabe que la cruz es el fin de todos sus planes, de todas sus estratagemas, de todos sus intentos de destrucción. Todo lo que él hizo terminó cuando el holocausto fue ofrecido y la víctima fue sacrificada y la comunión se restableció y el cielo se abrió otra vez sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Lo último. Preparó la leña, 33, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. En otras palabras, que fuese absolutamente imposible desde el punto de vista humano, porque esto es una obra que solo Dios puede hacer. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y observe la oración de Elías: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, o en Israel, que no hay otro Dios en Israel, que tú eres el único, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que tú, oh Jehová, eres el Dios, el único que salva, el único que redime, el único que rescata, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Porque, hermanos amados, la obra de redención y de salvación es una obra en el corazón. Es que el único Dios verdadero es aquel que puede cambiar el corazón, que puede transformar el corazón del hombre. No hay un poder en este mundo capaz de transformar el corazón perverso y pecaminoso de los hombres, excepto el poder de Dios, el poder de la cruz, el poder de Cristo. Ese es el Dios verdadero. Y no solo eso, sino que el Dios que por medio del fuego cambia el corazón. Porque dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios que responde por fuego. Cuando Juan el Bautista habló acerca del Señor Jesús, dijo, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es el único capaz de dar el Espíritu Santo que cambia, que transforma, que regenera el corazón, que da nueva vida donde hay muerte, que cambia la estructura básica del ser humano, que renueva el espíritu que está muerto, que sana el corazón, que cambia completamente la vida humana. El fuego que quema, que destruye, que consume el pecado, el fuego que renueva el corazón, el fuego que da vida, el fuego del Espíritu Santo. Entonces, 3 pasos, recuérdenlo. Primero, la centralidad de la cruz, la restauración de la centralidad de la cruz. Poder significa algo. En segundo caso, la ofrenda perfecta de Cristo, el sacrificio que abrió el cielo para nosotros y apartó la ira de Dios de nosotros y abrió el cielo para nosotros. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo que viene a nosotros para traernos el cielo al corazón, para que la puerta del cielo esté abierta ya no más externamente, sino en el mismo corazón, para que disfrutemos y caminemos con Dios en la intimidad del corazón, el fuego que arde en el corazón y que cambia los corazones y vuelve los corazones de los hombres hacia Dios. Y allí tenemos los 3 elementos para que el cielo esté abierto sobre la tierra. Bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo, bendito el Espíritu de Dios, que nos une experimentalmente, diariamente, hora tras hora, día tras día, con el Dios del cielo. Y ahí tenemos los elementos. Y entonces Elías se postra nuevamente, ora, y la lluvia viene sobre la tierra. El cielo se vuelve a abrir, y la lluvia que da vida desciende sobre la tierra. Hermanos amados, tenemos la historia entonces de un plan demoníaco para destruir al pueblo de Dios, y tenemos en Elías la respuesta bendita de Dios, que siempre está más adelante que Satanás, que siempre supera todos los planes de Satanás, para salvar a su pueblo y traerlo de regreso a un cielo abierto. Y así, los planes de Dios, los planes de Satanás se desbarataron por completo, o comenzaron a desbaratarse por completo en el pueblo de Dios. La pregunta entonces que debemos hacernos para terminar esta reflexión, esta compartir, está en las palabras del profeta Elías. No dónde está Elías, porque Elías se fue. Entró en la escena como un torbellino, pasó como un torbellino y se fue como un torbellino de la historia. Así fue toda la vida de Elías. Pero el Dios de Elías no se ha ido. Elías se fue. Los siervos de Dios pasan. Los grandes siervos de Dios pasaron, se fueron. Pero el Dios de Elías, el Dios que creó a esos hombres y los dio como mensajeros suyos, sigue presente y estará presente hasta el final de la historia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Ese Dios no ha cambiado, ese Dios es el mismo que salvó ayer, el mismo que salva hoy y el mismo que salvará mañana. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Él está con nosotros. Está allí donde está la palabra de Dios, allí donde se honra y se ama la palabra de Dios. Está allí donde está el altar, está la cruz, donde se honra la centralidad y la supremacía de la cruz. Y está allí
donde el fuego del cielo, el Espíritu Santo, habita los corazones de los hijos de Dios y gobierna los corazones de sus hijos. Que el Señor nos socorra y nos ayude por su bendita palabra. Hagamos una oración.